le vende a B un inmueble. En el contrato está incluido un pacto comisorio, es decir, un pacto por el cual se puede resolver el contrato si la otra parte lo incumple. B recibe el inmueble y lo vende posteriormente a C. Lo vende a C. Pero luego, como B no le cumplió, A resuelve el contrato, o sea, resuelve la primera de las compraventas de este caso. ¿Cómo impacta la resolución de la primera compraventa sobre la segunda? ¿Cómo impacta la resolución de la compraventa entre A y B, en donde A es vendedor y B es comprador, sobre la compraventa entre B y C, en donde B es vendedor y C es el comprador? En concreto, ¿quién se queda con el inmueble? B está claro que no, pero ¿se lo queda A? ¿Se lo queda C? Eso es lo que vamos a analizar. Y además yo te dije que este contrato incluye un pacto comisorio. Y si no lo incluyese, al ser un contrato bilateral, la compraventa, A igual puede resolver el contrato, solo que no por el pacto comisorio, sino ejerciendo la facultad resolutoria legal o implícita. ¿Cambia en algo el encuadre con respecto al caso anterior? Y yo hasta acá te vengo hablando de inmuebles. Pero ¿qué pasaría si fuera una cosa mueble? Un mueble registrable, por ejemplo, un automotor. ¿Y si fuera un mueble no registrable? Por ejemplo, una computadora. Y hasta acá vengo hablando de ventas, o sea, de actos a título oneroso. Pero ¿y si fuera una donación? Si B le donó el inmueble a C, ¿está mejor, está peor, está igual, C? Estos son los temas que vamos a analizar. Y para hacerlo está dicho, ¿no?, que lo que voy a analizar es el efecto que tiene la resolución respecto de terceros, en particular la restitución. ¿Hay que restituir cuando la cosa está en poder de un tercero? Porque está claro que si se resuelve un contrato, hay que restituirse lo que se intercambió. Pero ¿y si fue a parar a manos de un tercero, como en estos casos que te estuve mencionando? Bueno, vamos a ver entonces este tema. Lo voy a presentar primero, luego voy a analizar cuál es el régimen jurídico aplicable. Veremos, una vez dilucidado esto último, cuáles son las reglas, muy sencillas, pero las reglas generales que se aplican a este tipo de situaciones. Y por último, voy a analizar los distintos supuestos que pueden presentarse. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Presentación del tema. Primer punto. La resolución provoca la ineficacia del contrato, que además es retroactiva, en principio, con lo cual las partes deberían devolverse, restituirse todo lo que han recibido en virtud del contrato. La cumplidora y la incumplidora, las dos. Ahora, ¿cómo impacta sobre terceros? En particular, si uno de los contratantes ha transmitido el bien que recibió en virtud de este contrato, el primer contrato finalmente resuelto, se lo ha transmitido a otra persona, a un tercero, ¿cómo le pega al tercero la resolución del contrato respecto del cual él claramente no es parte? Bueno, este es el conflicto. Y a ese tercero, en este ejemplo que te di y en todos los casos que te mencioné antes, es un subadquirente. C, cuando le compra a B, es respecto de A un subadquirente. Está claro que el contratante que resuelve puede hacer valer su derecho frente al adquirente, en el ejemplo que te di, ¿no? Pero ¿y frente al subadquirente también? Bueno, esto es lo que tenemos que analizar. Pero, por supuesto que esto no queda circunscripto a esta figura. Podría ser un tercero que tenga derechos distintos a lo que es la adición del dominio. No sé, supongamos un tercero que tiene una garantía a su favor, o que ha trabado un embargo, o un derecho personal como puede ser un locatario. ¿Cómo les pega en general a los terceros la resolución del contrato? De esto se trata la charla de hoy. Las normas aplicables. Las normas aplicables, en principio hay que buscarlas, por supuesto, en el régimen de la resolución de los contratos, o más en general de la extinción de los contratos. Lo que pasa es que algunas normas sí hay y son importantes, pero no abarcan todas las situaciones que pueden presentarse. Y ahí viene el punto, ¿cuál es el régimen que aplicamos subsidiariamente? Y digo que es el punto porque no está tan claro qué son las obligaciones para restituir, casi no dicen nada sobre estos temas.
el régimen del dominio revocable, el régimen de las nulidades, el régimen de la condición resolutoria. ¿Sí? ¿Cuál sería de todos estos? El régimen de los poseedor obligado a restituir. Fíjate que te mencioné unos cuantos regímenes, habría que dilucidar cuál de ellos es el que se aplica. De todas formas, subsidiariamente se entiende, ¿no? De todas formas, lo relativizo en cuanto a su importancia a este tema. ¿Por qué? En primer lugar, porque son regímenes distintos, pero como responden con una misma inspiración, como es lógico, casi no hay contradicciones entre ellos. Las pocas que hay, segundo, son muy periféricas, muy secundarias. Y en tercer lugar, se pueden superar aplicando las reglas generales de interpretación y aplicación de la ley y del derecho. Así que, esto en cuanto al régimen jurídico aplicable, te diría que con esa salvedad, creo que tiene aplicación prioritaria el régimen del dominio revocable, después de la resolución por incumplimiento, obligación de dar para restituir, pero vamos a ir viéndolo ahora a medida que vaya avanzando con el tema, donde verás que he hecho mano también de algunos de los otros regímenes. Pasamos entonces al tercer segmento de la charla, que es ¿cuáles son las reglas generales aplicables a este caso? Porque fíjate la cantidad de situaciones que pueden presentarse y se pueden presentar muchas más. Entonces, te diría que el punto es el siguiente. Si el tercero es a título oneroso que adquirió y de buena fe, está blindado. O sea que no va a tener que restituir. Si en cambio adquirió el bien a título gratuito o actuó de mala fe, ahora vamos a tener que matizar lo que significa mala fe en este contexto, o no tiene buena fe, ese tercero pierde y va a tener que restituir. Esta es la regla. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver que la cuestión es en qué consiste la buena fe, cuál es el criterio para determinar si hay o no buena fe. Vamos a ver qué genera espacio para alguna discusión. Esto que te estoy contando surge del artículo 1079, inciso B, del Código Civil y Comercial, o sea, del propio régimen de la extinción y resolución de los contratos. Te lo leo. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. Acá está. Están a salvo, están a salvo. En este contexto, ¿qué es la buena fe en este contexto? Bueno, claro, está en ignorar que el derecho que estás recibiendo proviene, quien te lo transmite, de un contrato expuesto a resolución. En no saber eso. Pero, como siempre, con diligencia. O sea que es ignorar inculpablemente. Entonces, dicho en términos positivos, en vez de decir cuando no hay buena fe, cuando hay mala fe. Hay mala fe cuando de hecho conoce el tercero adquirente que el derecho que adquiere está expuesto a resolución, o cuando debería conocerlo si actuara con diligencia. Y esto último es un tema que se presta para la polémica. Con lo cual te vas dando cuenta que el tema de la buena fe, hablar en este contexto de buena fe o mala fe, no coincide con el sentido que le damos en los usos generales del lenguaje. No coincide nunca en el derecho, pero menos en este contexto que estamos analizando el tema. Quiero decir, imagínate que yo te vendo a vos un inmueble que a su vez compré. Y vos sabés que todavía estoy debiendo algunas cuotas, ponele, para pagarlo. Bueno, vos en este contexto sabés que puede haber una resolución del contrato por incumplimiento. Diríamos que no tenés buena fe. Está claro entonces que acá la buena fe se dice en un sentido distinto, que no tiene necesariamente nada de reprochable, ¿no? Y ni hablar si sin siquiera saberlo, deberías haberlo sabido. Con esa salvedad está aclarado lo que es la buena fe y la mala fe en este contexto. Ahora nos queda todavía un tema para analizar, que es cómo juega en el tema de la buena fe algunas situaciones puntuales que se van a presentar. Pero vamos viendo. Cuando hay mala fe no hay duda. Primera situación, ¿no? El tercero pierde. O sea que debe restituir el inmueble cuando actuó con mala fe en el sentido ya explicado. Vamos a los casos en donde actuó con buena fe. No sabía ni debía saber que quien le transmitía el derecho podía llegar a perderlo por la resolución por incumplimiento. Bueno, de nuevo, un caso fácil es si se adquirió a título gratuito. Ahí pierde el tercero, está claro, no está protegido por mucha buena fe que tenga, que es lo que estamos analizando. ¿De dónde surge esto? Del 1079 que te leí, inciso B. ¿Sí?
Fíjate, te lo vuelvo a leer. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe. A contrario sensu, sí afecta el derecho adquirido o a título gratuito o a título oneroso por terceros de mala fe. Pero en este caso nos interesa que es a título gratuito. Vamos entonces a los supuestos que presentan por ahí, que son más complicados para resolver, por lo menos desde el punto de vista de a quién deberíamos salvar en esta historia. Porque alguno de los dos va a perder, está claro, ¿no? O el contratante que resolvió el primer contrato o el tercero que tiene que restituir. Uno pierde. Si el tercero no tiene que restituir, pierde el contratante que resolvió. Si el tercero tiene que restituir, pierde él. Obviamente podrán accionar por daños contra el incumplidor, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no? El bien no lo van a tener. Ok, adquirente de título oneroso, vamos a distinguir muebles o inmuebles. Si se adquieren muebles y es un adquirente de muebles no registrables, ese tercero de buena fe está blindado también, tiene derecho a conservar la cosa. Si en cambio se trata de muebles no registrables, la situación es distinta, pero como es similar a la de los inmuebles, vayamos directamente a la adquisición de los inmuebles. Acá hay que distinguir dos supuestos en función de si el contrato resuelto, o sea, el primer contrato, tenía o no un pacto comisorio. Si tiene un pacto comisorio, se aplica plenamente la regla de que el tercero pierde. El tercero pierde. El tercero de buena fe, el título oneroso. Digo, mirá, pero ¿y por qué? Y porque es difícil que en un inmueble el tercero, si no conoció, al menos no hubiese estado en condiciones de conocer el riesgo al que estaba expuesto el derecho que adquiría. Imagínate, el contrato está inscripto, en un inmueble registrado está inscripto en algún lugar, en algún registro, y en ese contrato que está inscripto surge que hay un pacto comisorio. Si él no se enteró efectivamente de esto, al menos debería haberlo sabido. Y por lo tanto consideramos que actúa en este sentido en mala fe y pierde frente al contrato que resuelve, al contratante que resuelve. ¿Y qué hacemos con el contratante cuando se trata de una compraventa de buena fe a título oneroso, pero que no tiene un inmueble, ¿no? Pero que no tiene un pacto comisorio? Ahí vos podrías decir, bueno, acá zafó el tercero, ¿no? Porque por más que haga un estudio de títulos y todo, en el contrato que está escrito en el registro no figura ningún pacto comisorio, pero no es así. Porque si fue un adquirente a título oneroso, típicamente una compraventa, estamos hablando de un contrato bilateral. Y si es un contrato bilateral, está dentro del campo de aplicación de la facultad resolutoria legal o implícita. Acordate que cuando regula este tema el Código Civil y Comercial, dice que en los contratos bilaterales una parte tiene derecho a resolver el contrato si la otra no lo cumple. Con lo cual, actuando con diligencia, al ver que se trata que adquirió por medio de un contrato bilateral, debería saber que está expuesto al riesgo de tener que restituir si le resuelven a su vendedor el contrato que a su vez antes celebró como comprador con el vendedor de la primera compraventa, ¿sí? Esta entonces es la situación. ¿Podría haber excepciones? Sí, situaciones muy especiales donde voy a decir, no, mirá, pero aún actuando con diligencia y todo, podía razonablemente creer que este riesgo ya no lo tenía. Imagínate, por ejemplo, que el tercero tiene conocimiento efectivo de que ya pagó por completo el precio el vendedor que a él está vendiendo segunda compraventa, se lo pagó en la primera compraventa, lo había pagado por completo, entonces listo, ya no puede incumplir el contrato. Digo, ¿qué le queda si ya pagó todo el precio? Y bueno, suponete que después salta que el dinero era falsificado y entonces el primer vendedor resuelve el contrato. Bueno, ahí sí creo que podría alegar buena fe, porque si ya está, no debía ninguna prestación y él lo sabía y se aseguró de que así fuese, no veo que se le pueda reprochar nada, ¿bien? Y por último, un comentario, una salvedad. Yo he analizado estos casos en donde en teoría hay un tercero de buena fe, aquí un ocio de buena fe, pero en realidad, si llegamos a la conclusión de que debía conocer al menos el riesgo de la resolución, en definitiva en estos casos no hay tercero de buena fe, ¿sí? Con lo cual estamos ya en condiciones de ir cerrando esta presentación y también los casos que planteé al comienzo, ¿no? Entonces vamos a repasarlos. A, el primero, el base. A le vende a B un inmueble, hay un pacto comisorio. Luego B le vende el inmueble a C. Luego A resuelve el contrato.
¿Sí? ¿Quién se queda con el inmueble? Y en principio, por lo que te comenté, en principio A, o sea que hay que restituírselo, hay que devolvérselo. El tercero no va a poder alegar buena fe, siendo que es un contrato inscripto que tenía un pacto comisorio. Insisto, esta es la regla general. Cambia en algo que esto tenga una facultad resolutoria legal, que no tenga un pacto comisorio el contrato y que esto se base en la facultad resolutoria legal. Desde mi punto de vista, no. Insisto, tanto debió representarse la posibilidad de resolución si el contrato tenía un pacto comisorio, como si no, porque en este caso es un contrato bilateral y se le aplica el régimen de la facultad resolutoria implícita. Puede haber algunos que, menos exigentes en cuanto a la diligencia, consideren que en este caso él sí tiene buena fe y está escudado frente a la acción del contratante que resolvió, la restitutoria del contratante que resolvió. ¿Qué pasa si en vez de ser un inmueble es un mueble registrable? Se aplican las reglas del inmueble. ¿Qué pasa si es un mueble no registrable? Lo dicho, ahí sí ganó el tercero, salvo que de alguna forma se logre probar que tenía conocimiento o que debía conocer el riesgo de la resolución. En principio es cosa no registrable, el tercero va a ganar. Y finalmente, ¿qué pasa si en vez de ser una compraventa, la segunda operación, la que liga a B con C, es una donación? Bueno, ahí pierde porque es un adquirente a título gratuito, por muy buena fe que pueda tener. Y si querés conocer más sobre el régimen de la resolución por incumplimiento en particular o sobre el régimen de los contratos en general, podés ver los demás videos de mi canal.